¿cuál sería el mensaje para la clase media, que somos los que estamos de alguna manera acá y que estamos esperando empezar a sentir el calor de esa luz que vemos al final del túnel? No, yo creo que hay una cuestión de coyuntura de corto plazo, donde soy un poco más optimista, y una cuestión de largo plazo, donde si nosotros no cambiamos, soy muy pesimista. Y tenemos que cambiar 180 grados. En el corto plazo, Milei va a estabilizar. Va a estabilizar con un costo de desempleo muy alto, con un costo de la actividad este año se va a derrumbar, no sabemos, entre 5 y 8 puntos, va a caer mucho. Realmente la situación de la clase media es muy compleja, sobre todo el comerciante. Basta salir a recorrer la ciudad. Yo vengo todos los lunes a dar clase y parece una ciudad fantasma. Nunca se terminó de recuperar la pandemia. Un montón de locales vacíos. Va a ser un año muy difícil muy malo, y el año que viene va a haber un rebote. También importante, o sea, va a haber mucha menos inflación y la economía, claro, después del porrazo que nos pegamos este año, el año que viene va a crecer. Vamos a llegar a junio, julio, el momento de la discusión electoral, la economía va a estar creciendo 5 puntos seguro. Sí, ahora, eso en el corto plazo. El problema que me preocupa a mí hacia el largo plazo mucho es que nosotros somos la primera generación que no estamos seguros de si nuestros hijos van a estar mejor. Es más, estamos bastante seguros de que no van a estar mejor. Nuestro viejo, yo me acuerdo de una discusión muy grande con mi viejo era escribano. Y yo un día le dije, en ese momento que tu viejo es tu ídolo, ¿no? Yo le dije, quiero ser escribano, papá. Y mi viejo se enojó. Me dice, no, vos vas a ser mucho mejor que yo. Vos tenés que ser mejor que yo, me tenés que superar, no quiero que haga lo mismo que yo, vos tenés que progresar, te da la cabeza para más, vas a ser, que tenía más. O sea, lo normal, porque claro, la mamá de él había terminado la primaria a duras penas, él había sido universitario. Y la abuela de él era analfabeta directamente. Cada generación que venía a Argentina estaba segura, con un enorme esfuerzo, por supuesto, las peripecias que tenía que pasar, iban a pasar hambre, privaciones, necesidades, de todo. Pero vos sabías, el famoso mi hijo el doctor, vos sabías que tu hijo estaba en la escuela y decía, no rompan nada, cohesionaba socialmente, decía, no rompan nada porque yo no tengo oportunidades, ya no voy a llegar, pero mi hijo sí. Tenías la certeza que tu hijo iba a estar mejor. Eso se rompió y la sociedad se está estratificando mucho. Entonces, como la educación pública se derrumbó y la salud pública se derrumbó, entonces la clase media vota con los pies. Y al votar con los pies, en el hospital público, se va a la prepaga o al hospital privado, no jode a nadie ahí. Pero en la educación, cuando se va al privado, está produciendo un fenómeno de cristalización social y de estratificación social formidable. En Buenos Aires, por ejemplo, ya hay escuelas, ahí empieza a haber competencia por matrículas, y hay escuelas que te cobran cuotas de 2 o 3 millones de pesos por mes. Y vos decís, ¿pero qué hacen los pibes dentro de esa escuela? ¿Que armen un cohete para ir a la luna? ¿Qué estarán aprendiendo? No, están aprendiendo lo mismo que en la escuela de acá que sale 200 lucas, 250 lucas por mes. Están aprendiendo lo mismo. Vos decís, ¿por qué pagan 2 millones? Porque se aseguran que solamente pueda ir a esa escuela alguien que sea de ese mismo círculo social. Y eso genera una imposibilidad de movilidad social, estratifica la sociedad, porque vos, la mayoría de tus oportunidades laborales seguramente las tuviste por tus compañeros de la escuela, de la facultad, tu grupo de amigos, los chicos del club, con los cuales jugabas al rugby o algún deporte, y con eso fuiste armando tu capital social. Hoy el capital social, que es incluso más importante que el capital humano, en términos de oportunidad de desarrollo económico, está cada vez cristalizándose más. Y eso nos lleva hacia una sociedad, ya no, siempre hubo en Argentina una autopista con muchos carriles. Alguno iba más rápido, otro iba en el carril lento, pero ahora se cayeron a la colectora muchos. Y ya no hay conexión de la colectora a la autopista principal, entonces se están separando. Y cuando vos vas a una sociedad partida en dos, esa sociedad empieza a generar condiciones de violencia, que son complejas, porque entonces ¿por qué voy a respetar yo la propiedad privada? ¿Por qué voy a respetar tu propiedad si yo no tengo chance de llegar ni trabajando ni de ninguna manera al lugar donde estás vos? Entonces mañana vos pasás, tu vida no va a valer nada, tu auto es lo mismo que sea tuyo porque me lo quiero quedar yo, porque te lo voy a respetar. ¿Entendés? Esa sociedad, así eso estamos yendo nosotros. Si nos damos cuenta como sociedad y cambiamos rápidamente y reconstruimos la escuela pública, podemos salvarnos de eso y podemos volver a tener una sociedad con oportunidades. Bien, el tema de educación acá lo hemos explorado profundamente y hemos visto distintos posicionamientos frente a este tema, porque hoy parecería
que ciertos valores, como es el de la meritocracia, han perdido estima, sobre todo para aquellos que toman decisiones en términos de políticas educativas. ¿Cuál es tu visión siendo docente de la Universidad Nacional de La Plata? Fíjate que se rompió la relación, es un fenómeno que no es solamente en el sistema educativo, ni en el trabajo, ni en el sistema jubilatorio, es en toda la sociedad. Se rompió la relación entre el esfuerzo y el resultado, ¿no? Se rompió. Es decir, vos da lo mismo si vos ahora estamos discutiendo si los pibes repiten o no repiten. Y yo escucho a los pedagogos, que obviamente saben más que yo de educación, que dicen realmente no le hacen ningún beneficio al pibe repitiendo, no repitiendo. Yo digo, hay un problema cultural de fondo. Antes de la discusión de si el pibe aprende más, si repite o si no repite, hay una discusión cultural de fondo. Si yo no rompo el sistema de repitencia, el incentivo que generó, da lo mismo. Da lo mismo. Hacé lo que quieras. Si querés venir, vení. Si no querés venir, no vengas. Si querés estudiar, estudiá. Si no querés estudiar, no estudies. Si yo por eso yo estaba en contra de la moratoria y ahora no terminó saliendo porque se cambió en el Senado, pero una parte de la ley bases terminaba con la moratoria, ¿no? Jubilatoria. Porque también ahí hicimos lo mismo. Rompimos la relación que había entre el sistema jubilatorio, entonces ya no hay ninguna relación entre lo que vos cobrás como jubilado y lo que aportaste toda tu vida. Hay un montón de gente cobrando jubilaciones que no aportó nunca. Entonces, y la gente que aportó encima tiene un tope en un momento, entonces ya no importa si trabajaste más, aportaste más, da exactamente lo mismo. Y lo estamos haciendo en todos los órdenes de la vida. Entonces, y eso es interesante, porque hay una discusión que daba el Che Guevara en su momento, cuando era ministro de Economía en Cuba. Cuba quería coquetear, antes del Che, estaba coqueteando con establecer esquemas de incentivos materiales. Entonces, en algunos de los satélites soviéticos se probaban formas de algún tipo de incentivo material. Entonces, por ejemplo, al trabajador de la fábrica, que era el más productivo, el que conseguía más producción, o al de la zafra, que cortaba más cañas, le daban un premio, ese se llevaba un auto, o se llevaba una casa, o tenía un viaje, o tenía algún premio, le daban un premio. Y ese era el incentivo para todo. Y el Che Guevara, cuando vio eso, llegó, se enojó con todo. Entonces hacía esto. Che Guevara iba a propósito a un campo y preguntaba si a quién es el que corta más caña. Y decían, yo. ¿Cuántas cortás vos? 200 en 2 horas. Decían, dame un machete. Y salía y cortaba 350. Y todos quedaban asombrados, ¿no? Decía, el incentivo no tiene que ser material. El incentivo tiene que superarme a mí, tiene que ser el incentivo de tratar de ser más productivo porque ayudan al conjunto. La idea del hombre nuevo, el Che Guevara, era romper todo incentivo material, toda conexión entre el esfuerzo y el resultado. Eso ya está probado que fracasa. Eso nosotros tenemos que construirlo. Si nosotros rompemos la relación entre el esfuerzo y los resultados, la sociedad no funciona. Entonces nosotros, para que funcione la sociedad, necesitamos reconectar el esfuerzo con el resultado. Esto, por supuesto, implica reconocer que la meritocracia también está sobrevalorada en el otro extremo. Por esto que te decía más temprano del azar. Las oportunidades. No por las oportunidades, por el azar. Porque yo te conté la anécdota de la oportunidad que tuve yo en la radio y que me cambió la vida. Bueno, eso no fue mérito mío, fue algo de mérito, pero mucha suerte también desde el momento, ¿no? Y cuando en la facultad se presenta un tipo a rendir un examen, el examen es una lotería. Yo le voy a hacer 5 o 6 preguntas de las 5.000 posibles que le podría hacer, es una lotería. Y el tipo, no voy a decir el nombre, pero yo tenía un compañero que se recibió estudiando las bolillas impares. El tipo estudiaba, les juro que el tipo estudiaba las bolillas impares. Iba y se presentaba, y entonces, claro, el examen de él no tenía término medio. Nunca sacaba un 5 el tipo. O sea, o el tipo sacaba 2, cuando las bolillas salían pares, era 2, llegó a la casa. Y cuando la bolilla era impar, el tipo sacaba 8. Entonces, pero no era ni 2 ni 8 su nivel de conocimiento. O sea, cada nota de un examen no decía nada de cuánto sabía él, ni de la materia ni del examen. Entonces, el promedio, por supuesto, sí, a lo largo de la carrera de alguna manera va mostrando mejor porque como toda cuestión en el promedio se termina equiparando, ¿no? Pero el azar es importante, las oportunidades, y hay un rol del Estado para igualar oportunidades y para darle oportunidades a todo el mundo, ¿no? Y para estar permanentemente barajando. También, porque esto de que vos, el mejor predictor del nivel de desarrollo de un chico de 2 años hoy, el mejor predictor, que el nivel de desarrollo que va a tener a los 22, 23, si va a ser graduado universitario o va a estar en una cárcel,
ahora que tiene 2 años hay un predictor muy fuerte, que es en qué casa nació. ¿En qué barrio nació? Si vos haces geolocalización del barrio donde nació el pibe, de la casa donde nació el pibe, ese es el mejor predictor que todo lo que haga el pibe en su vida. Entonces, ¿cuánto le podemos echar la culpa? Por supuesto que después hay un factor de mérito, que insisto, que tenemos que reconstruir el valor del esfuerzo y del resultado, y conectar el resultado con el esfuerzo. Pero también tenemos que reconocer que las barajas no están, no jugamos todos con las mismas cartas. Yo tuve la suerte de nacer en una familia de clase media, del centro de La Plata, siempre con oportunidades, tampoco nos sobraba, mi viejo estuvo desempleado en un momento, era con temas tempranos, era escribano, puso un kiosco, hizo todo lo que hizo todo el mundo para sobrevivir en Argentina, nadie la tiene a la vacatada, pero había oportunidades. Hay un montón de gente que no tuvo las mismas oportunidades, entonces... Pero vamos entrando en los últimos 2 temas. Uno ya más o menos me lo fuiste pintando, ¿no? Todo este giro a la derecha que está dando muchos países, mundo desarrollado, Latinoamérica, es como que le va ahuyentando esta imagen con la que nosotros crecimos del anhelo del estado de bienestar, que era un poco lo de la socialdemocracia, era lo que proponía, digamos, Alfonsín. ¿Vos creés que es posible construir realmente un estado de bienestar hoy en el panorama que tenemos como futuro? Absolutamente. Lo que pasa es que la sociedad es distinta, es otra sociedad. Entonces no tenemos que pensar en el mismo estado de bienestar de cuando pensemos que el nacimiento del estado de bienestar, la gente tenía una esperanza de vida de 50 años. En la época de Bismarck, la esperanza de vida era 45 años en Alemania. La gente vive un montón de años. Entonces hay reglas que nosotros tenemos, no podemos construir un estado de bienestar en contra del cálculo actuarial. Es decir, el estado de bienestar, puede haber un sistema jubilatorio, pero el sistema jubilatorio no puede depender del mundo del trabajo, porque ya el trabajo no es asalariado industrial como antes, es muy heterogéneo, entonces hay que desconectarlo del mundo del trabajo. 2, nosotros no podemos a alguien que aporta 20 años pagarle 30 años de jubilación, porque no da la cuenta, porque no, es imposible y siempre va a ser una jubilación de miseria. Entonces, algunas discusiones... Contra los números no podemos ir, contra el cálculo actuarial no podemos ir. Dicho eso, tenemos una experiencia, hay una respuesta para ese problema que planteas vos, que es Suecia. Suecia, de hecho, tuvo una crisis en la década del 90, porque ese estado de bienestar se había pasado de dimensión y porque ya no tenía, miraban las pruebas estandarizadas de educación y los de la región estaban mejor en Dinamarca, estaban mejor en Finlandia. Miraban los resultados en materia de salud y tampoco tenían buenos resultados para toda la plata que ponían en el sistema de salud. Y entonces hubo una crisis muy grande en la década del 90. Y entre muchas comillas, Suecia se liberalizó. Digamos, sigue habiendo un nivel de educación universal, que es la base de un sistema socialdemócrata, ¿no? Ahora, vos mirás el índice de Heritage Foundation, que es una ONG, vos sabés, de centro-derecha, de derecha más que de centro-derecha, que arman un índice de libertad económica del mundo y ordenan a los países que tienen más libertad económica, y Suecia está entre los 10 países del mundo con más libertad económica. O sea, se despojó de alguna de las regulaciones excesivas que tenía. Esta idea, yo siempre digo, ¿no? Que alguna gente lo ve medio raro. Siempre digo que yo me defino como un liberal de izquierda, ¿no? Me dice, ¿cómo un liberal de izquierda? Claro, porque acá se dio vuelta en todas las categorías políticas en Argentina. Acá hay algunos que se dicen conservadores y liberales, que es la contradicción. Nosotros nacimos como un partido liberal, el radicalismo, contra los conservadores, estaba bien clara esa diferencia, ¿no? Pero ¿por qué digo esto de liberal de izquierda? Porque yo creo que el Estado tiene que brindar oportunidades y que aumentar las oportunidades, y que para eso la salud y la educación son fundamentales, y que tiene que haber un sistema universal de salud y un sistema universal de educación, que rompa esta lotería de la vida, esto que te decía de que el mejor predictor es en qué escuela, en qué casa naciste y yo te digo lo que te va a pasar en tu vida. Eso no me gusta. Esa sociedad no me gusta. Hasta ahí. Después ya no quiero más al Estado. No quiero que el Estado me diga lo que tengo que hacer, de qué tengo que trabajar. No quiero que el Estado se meta en mi billetera. No quiero que el Estado se meta en mi cama. Toda esta discusión de ahora ridícula de algunos que dicen que quieren volver atrás, incluso con la ley de divorcio, alguno planteó este disparate, ¿no? Entonces, lo único que falta... Digamos, de hecho, si no fuera hasta por una cuestión entiendo como cuestión de código civil, acá seguramente hay algún abogado, no quiero tampoco meterme en camisa de once varas con esa discusión, pero también me hace ruido cuando el Estado se mete en la vida privada de las personas. No quiero que se meta, ni en mi vida privada ni en mi billetera, que me deje gastar a mí. Ya, una vez que yo hice, es una de las razones por las cuales yo hice un proyecto para derogar el impuesto a los bienes personales,
Y entonces muchos se enojaron, ¿no? Incluso en mi partido, dijeron, pero ¿cómo? Si es un impuesto a los ricos, ¿no? Entonces digo, mira, el sistema más justo es un sistema de un impuesto a las ganancias bien diseñado, progresivo. No conozco ningún lugar en el mundo donde la gente se queje de pagar impuesto a la ganancia, porque el impuesto a la ganancia es justo. ¿En qué sentido? En el sentido que yo te dejo ganar toda la que vos puedas ganar. No te cobro antes los impuestos. No, acá nosotros le cobramos cuando está produciendo al tipo. Por eso somos subdesarrollados. En el mundo vos te dejan ganar. Después, cuando vos ganaste, te dicen, che, mirá, vos estás entre los que más ganan, tenés que contribuir a la sociedad. Y obviamente tenés que contribuir un poco más vos, que ganás más, que lo que tiene que contribuir es que gana menos. Eso lo entiende también cualquiera. Entonces, la sociedad acepta eso. Y eso mantiene cohesionada la sociedad. Ahora, vos ya hiciste tu contribución social. Si yo te pongo el impuesto a los bienes personales, después te cobro de vuelta. Y vos vas a decir, pero yo ya pagué por esto. O sea, no es que yo me compré una casa porque yo esquivé al Estado por todos lados. Yo no hice mi contribución social que me correspondía y me compré una casa y ahora vos me querés venir a cobrar. No. Yo contribuí socialmente como correspondía. Es más, me mataste impuestos. Te llevaste la mitad de la... Yo doy una conferencia para una empresa, cobro la conferencia para esa empresa, la mitad o más de la mitad de lo que yo genero con esa conferencia, lo que paga la empresa, se lo lleva el Estado, no me lo llevo yo. Y después cuando voy a comprar al supermercado con la otra mitad que me queda a mí, también el 50% de los productos son impuestos. Entonces, finalmente el Estado se queda casi con 2/3 partes de lo que genero. En serio, si de milagro me queda algo de eso y todavía me pude comprar una casa porque encima el impuesto a los bienes personales tiene un mínimo no imponible de $27.000. O sea, un departamento de un ambiente en La Plata. En serio, si me quedó para comprarme un departamento porque como el sistema jubilatorio es malo, muchos tratan de comprar 2 propiedades para tratar de tener una renta. Una jubilación privada, digamos. Esto es lo que hace la clase media. ¿En serio le vas a caer arriba a ese tipo con un impuesto a los bienes personales? Como si ese tipo fuera el mega rico que nunca pagó impuestos y no hizo una contribución social. Entonces, el Estado tiene un rol para cumplir, claro. Si nosotros encontramos esa línea media que encontró Suecia, vamos a tener un montón de libertad económica, vamos a estar entre los 10 países del mundo con más libertad económica y también vamos a tener oportunidades mejores para todos. Ahora, te voy a hacer un chiste, pero no es tan chiste, ¿qué te voy a decir? Porque el otro día un profesor, que es un profesor de acá de La Plata también, que da un semestre acá y un semestre en Estados Unidos, uno de los mejores profesores que tuve, me contaba esto, que estaban sorprendidos en Estados Unidos porque cada vez que va un argentino que se graduó en una universidad acá, la universidad acá es demasiado larga la carrera y tiene un nivel de formación similar a un máster de allá. Entonces cuando va un argentino y va a hacer el máster de allá, le sobra. Y el primer año del máster los pasa por arriba los de allá. Y todos están sorprendidos y dicen, che, ustedes tienen una formación muy buena. Dice, de hecho, cuando uno mira a un argentino y lo compara contra un norteamericano, lo mismo vale contra un europeo, realmente no hay diferencia. Y si hay diferencia es a nuestro favor. El argentino está mejor preparado, individualmente. El quilombo es cuando vos comparás 2 argentinos con 2 norteamericanos. Ahí tenés los problemas. Nosotros tenemos muchos problemas institucionales para trabajar en equipo. Muchos problemas para trabajar juntos. Las instituciones están diseñadas para que tratemos de cagarnos en vez de tratar de cooperar, en vez de tratar de ayudar, para que nos tratemos de sacar ventaja. ¿No? Claro, un lindo modelo como para analizar, y ya vamos a ir cerrando con el último broche que vas a colocar vos, es el del país más pobre en aquel momento, década del 50, de la zona europea, que era Finlandia. Claro. Finlandia acorralado por Rusia, con un ingreso per cápita muy inferior al del resto de Europa, se plantea la necesidad de mejorar. Y entonces realiza una reforma educativa y de salud en base fundamentalmente a la de los consensos. Y a partir de ahí es donde Finlandia se ha transformado en un modelo de atención por parte de otros países. Por eso, por ahí, yo creo que pensando en aquellos que estuvieron muy mal, puede ser interesante como para sacar algún tipo de data. Pero fíjate, te hago un cierre. Dale. Fíjate que Finlandia estuvo ayer, hicimos un evento en la Cámara de Diputados pensando la educación que se viene y llevamos a la embajadora de Finlandia. Y también al de Noruega y también al de Suecia, ¿no? Todos los nórdicos. Y entonces lo primero que contó, empezamos a preguntar cuál era el secreto, cómo era, por qué Finlandia le iba tan bien. Dice, nosotros empezamos, nuestra reforma empezó en los docentes, en los formadores. Nosotros nos propusimos que ser docente sea la profesión más prestigiosa de nuestro país y la mejor paga. Y entonces es muy difícil ser docente. Todos los docentes nuestros
son docentes universitarios con una maestría. O sea, no puede estar al frente de un chico nadie que no sea un docente universitario con una maestría. Y los exigimos mucho, es muy difícil, casi tan difícil como entrar acá al servicio exterior de la nación. Sí, muy riguroso el acceso a la carrera docente, pero después muy reconocido. Nosotros tenemos un problema gravísimo, que nosotros usamos la carrera docente, la formación docente exactamente al revés. Exactamente al revés. Tenemos 1.500 institutos de formación docente, nadie tiene ni idea de qué pasa adentro de esos institutos. Son muchas chicas de 18 años y dicen, estoy pensando si me meto en policía o maestra. Lo piensan en la salida laboral, no como una cuestión vocacional, sino como una cuestión de empleo, de oportunidad laboral. Entonces, la carrera no los exige en absoluto, la carrera docente. Por supuesto, ellos hacen como que dan clase, el Estado hace como que les paga, ¿no? Y es toda una gran hipocresía y les paga mal, obviamente. Entonces, es toda una hipocresía brutal. Nosotros tenemos que reformar eso, tenemos que empezar, como empezó Finlandia, a jerarquizar a los docentes. Y fíjate vos, el médico, el docente y el policía son los 3 embajadores del Estado, que vos ves todos los días en la calle. El médico es el primero que ves, naces en el hospital, el primer embajador del Estado que ves es el médico. El segundo embajador del Estado que ves es el docente en la escuela. Y el tercer embajador del Estado que ves es el policía en la calle, cuando hay algún problema. Y nosotros le faltamos el respeto a los 3. Los devaluamos rotundamente, le faltamos el respeto, no los valoramos, rompimos el respeto que hay. A un policía le faltan el respeto en la calle y no pasa nada. A un médico, me lo podrás decir vos, pero me lo cuentan muchos médicos, tienen miedo de ir al hospital, tienen que ir con un policía al hospital porque tienen miedo de tomar una decisión de a quién atienden o no, porque pueden tener un conflicto o dar una noticia, pueden poner en riesgo su vida. El docente no tiene problema con los chicos, el principal problema del docente es con los padres. Porque antes, mirá cómo se rompió el valor, cómo bastardeamos al docente, a ese embajador del Estado, que en la época mía, que no es hace tanto tampoco, cuando vos tenías una nota mala en el boletín, dabas 4 vueltas de manzana antes de entrar a tu casa. ¿Sí? Porque vos sabías que iba a tener una consecuencia. No sabía, dependía en la casa, en alguno por ahí era que no miraba tele, en otro era una chancleta, pero había una consecuencia. ¿No? Ahora vos sabés que no pasa nada. No pasa nada. El pibe dice, me fue mal, como si hubiera jugado en la lotería, y le va mal. Él no tuvo nada que ver, por supuesto. Le fue mal. Y el padre te pide las explicaciones. En vez de apretarlo al pibe y decirle, loco, ¿qué me traes? ¿Qué vamos a hacer para levantar este 2 ahora? A ver, tenemos que hacer algo, tiene alguna consecuencia. Entonces, no nos quejemos de que el Estado esté tan desprestigiado, porque lo hicimos mierda. Haciendo mierda a los docentes, haciendo mierda a los médicos y haciendo mierda a los policías. El desafío enorme es si podemos reconstruir eso, si podemos volver a valorar a los docentes dentro del aula, volver a valorar a la policía en la calle, hay que respetarlo, hay que bancarse lo que diga, y valorar al médico en el hospital. Y ahí vamos a empezar a tener un Estado que funcione. Bueno, me gustaría que le fuéramos dando un broche de cierre a esta tertulia, un poco con tu reflexión de cuál es la perspectiva desde el ámbito legislativo respecto de 2 temas que están atravesando un poco nuestro presente, pero sobre todo el futuro de nuestros hijos, que es el tema del desarrollo tecnológico y el medio ambiente. Hoy existe esto como preocupación, ¿están ocupados los legisladores en trabajar en estos temas? Sí, pero a años luz. Y con una particularidad. En el caso medioambiental que mencionás vos, la función del nivel nacional, de la Cámara de Diputados o del Senado, es la de lo que te pide la Constitución, son presupuestos mínimos, porque en realidad la administración y la gestión de los recursos naturales es de las provincias. Entonces el rol más importante en materia de preservación del medio ambiente, en realidad lo tienen las provincias. Es cierto que desde el punto de vista cultural hay un cambio muy importante y uno lo ve en los chicos. Es decir, a mí me retan mis hijos, porque me dicen, che, pero ¿por qué tirar la basura acá? ¿Por qué haces esto acá? Esto contamina, no se puede hacer esto. Yo tengo que estar aprendiendo yo. Estoy aprendiendo con los chicos. Hay un cambio cultural. La generación nueva es más consciente de la finitud del medio ambiente y de que empezar a cuidar un poco más. Punto 1. Punto 2. En tecnología, siempre hubo un problema de que la legislación corre atrás de la realidad. Pocas veces la anticipa. Pocas veces tenés un Sarmiento o un Alberti que miran hacia adelante, se imaginan qué va a pasar en 80 años
y construyen las instituciones para dentro de 50 o 60 años. Eso pasa pocas veces. Y estamos años en luz de eso. Entonces, y ahora el problema es que antes vos para proyectar, la parábola de crecimiento era lineal. Si vos mirabas para atrás 30 años y vos podías imaginarte 30 para adelante. Y no le errabas por mucho. El progreso tecnológico era lineal. Ahora el progreso tecnológico es exponencial. Y eso te plantea un montón de problemas. Te voy a hacer un último cuento y voy a aprovechar esto para cerrar, para que entendamos dónde están las limitaciones de cómo tenemos que legislar. Primero te plantea un primer problema de que está cambiando el paradigma de creación de valor. Entonces ya eso te plantea incluso el problema jurídico de derecho a propiedad. De quién son las creaciones de la inteligencia artificial. O uno más mundano y más llano, de quién son los datos. Por ejemplo, en Corea del Sur, los datos del Waze se los apropió el Estado en el medio de la pandemia y entonces se localizaba todo. Y sabía dónde estabas vos, sabía lo que estabas haciendo, todo. Es un Estado totalitario. Eso. Pero tuvo uno de los mejores comportamientos de la pandemia en el mundo, porque usaron la tecnología para adelantarse a los comportamientos humanos. Nosotros tenemos un problema, primero en términos de eso, de cómo legislamos respecto a derecho a propiedad de los datos. Son grandes temas donde estamos lejos de esa discusión y muy poco estamos pensando en eso en el Congreso. Cada vez que tratamos de plantear eso, es como ir contra un desierto. Vos decís, yo soy un granito de arena en el desierto. O sea, recién está empezando a empujarse esta cuestión. Pero después, eso está cambiando el modo en que se desarrolla incluso todo el sistema educativo. Tenemos que pensar, y toda esta crisis que estábamos discutiendo antes, en esta dimensión. Por ejemplo, cuando se hizo, porque ahora está esta discusión que si tenemos que regular o no tenemos que regular, si se puede usar el chat GPT adentro del aula o si los pibes pueden usar el celular y todo lo demás. Es una discusión pavota porque ya el pibe le pregunta directamente al chat GPT. Es su tutor. Es un tutor. Sí. Es un tutor extraordinario y entonces ahí viene el cambio de paradigma. Sugata Mitra, que es un pedagogo indio, que tiene un proyecto muy interesante, un día lo miran por internet, es un proyecto muy interesante. Lo llevan cuando se inaugura el Conectar Igualdad, nosotros llamamos Conectar Igualdad, en Uruguay se llama Ceibal. Cuando inauguran el plan Ceibal en Uruguay, lo llevan a Sugata Mitra. Y había un aula acá como esta, ¿no? Todos los pibes de 13, 14 años de secundaria en el aula, cada uno con su notebook, todos conectados a internet. Y entonces, acá trajimos al profesor Sugata Mitra, que es el pionero en el uso de tecnología en las aulas. Va a dar la clase de hoy. Entonces, Sugata Mitra se para delante de los alumnos, ¿por qué soñamos? Y se queda callado. Y los pibes empiezan a mirar. Bueno, va a empezar, va a dar la clase magistral, va a empezar a explicar, seguramente en algún tipo no decía, pasan 10 minutos y el tipo vuelve a preguntar. Dice, perdón, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Por qué soñamos? Los tipos, en el momento los pibes se dieron cuenta que el tipo no iba a dar la clase magistral, entonces uno que estaba ahí googleó, tenía la computadora abierta y googleó, ¿por qué soñamos? Y dio con la teoría psicoanalítica de los sueños. Y otro que vio lo que estaba haciendo el compañerito, googleó ahí, googleó al lado, en la computadora al lado, y dio con la teoría cognitiva de los sueños. Bueno, y se armó un debate en el aula, y después de media hora de debate, los pibes construyeron una síntesis entre esas dos teorías, y surgió un conocimiento nuevo en el aula, se les ocurrió una forma nueva donde podían articularse las dos cosas, la idea del psicoanálisis y la idea cognitiva de fortalecimiento de la memoria, etcétera, etcétera. Sí, la clave es que ya no necesitamos docentes que tengan todas las respuestas, sino que sepan preguntar. El ChatGPT puede no servir para nada, dependiendo de cómo le haga la pregunta. La clave, los cursos de cómo manejar el ChatGPT, el curso es cómo promptear, se usa un verbo nuevo que es promptear. ¿Qué quiere decir el prompt? En la forma en que vos preguntás. ¿Cómo armás el esquema que le preguntás al ChatGPT? Ese prompt de cómo preguntás se define lo que vos conseguís. Entonces, vamos a una sociedad que cambia dramáticamente en términos de tecnología. Y es muy complejo empezar a pensar en cómo regulamos eso. Muy difícil. Yo creo que están frente a un enorme desafío, porque ya lo hemos charlado también aquí cuando vino Martín Migoya,
que hay un fuerte dilema entre aquellos que son desarrolladores como él y los pensadores como Yuval Harari. Entonces están en aquellos que piensan y dicen cuidado con el mundo que se avecina, podemos tener un abismo que nos lleve por mal camino, y los desarrolladores que dicen déjenos tranquilos que nosotros vamos a construir un mundo mejor. Es imparable porque es descentralizado, no es que vos hablas con una gran empresa, no hay tres grandes empresas, hay miles, millones de personas en el mundo construyendo conocimiento de una manera tan descentralizada que es imposible de coordinar y de parar. Bueno, Martín, te agradecemos el hecho de que nos hayas acompañado. Les pido un aplauso para él. Muchas gracias. No, gracias a vos.